Hola, ¿qué tal amigos? Les saludo con mucho gusto y que la paz y la bendición de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes allá en sus hogares, donde quiera que estén mirando este video. Les mando mis saludos y bendiciones en el nombre de nuestro Dios. Gracias por apoyar este canal de cosas interesantes. El día de hoy vamos a tener una plática y vamos a hablar acerca de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la historia que comienza desde antes de nacer y en su nacimiento y los propósitos de Dios, las profecías. Vamos a estudiar un poco acerca de Lucas capítulo 2, del 1 en adelante, para ver la historia de nuestro Señor Jesucristo, ya que estamos ahorita pues ciertamente en estas fechas donde la gente dice celebrar el nacimiento de Jesucristo, pero no saben realmente el significado de lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo que conocemos como Navidad. No sabe la gente el significado, el propósito de Dios en el cual la celebración debería ser en nuestros corazones, en nuestras mentes de regocijo, porque por medio de Él es que vino la salvación a este mundo. Así es de que les invito a que se quede con nosotros en este video. Vamos a estudiar, como lo dije antes, Lucas capítulo 2, por si tiene su Biblia al alcance, y si no, por aquí lo vamos a estar leyendo, y cuando usted tenga tiempo, estudie Lucas capítulo 2 para que se dé cuenta de la historia de nuestro Señor Jesucristo, la historia de su nacimiento. Me gusta a mí estudiar la Biblia en español, pero también me gusta estudiar la Biblia en hebreo traducida al español, para entender algunas palabras que a veces no las entendemos realmente qué significan o qué son, pero estudiando, amados hermanos, es como solamente podemos entender las maravillas de Dios. Así es de que vamos a comenzar con el video, como le dije antes, en el día de hoy. Y el día de hoy le tengo muy buenas noticias, porque vamos como le dije antes, a iniciar este estudio. Y el evangelio quiere decir que es una noticia. Y yo no les traigo no solamente una buena noticia, sino les traigo una noticia específicamente sobre redención, ya que sobre redención nosotros encontramos esperanza, y esa esperanza nos asegura que tiene un reino eterno como consecuencia. A través de la redención estaremos en el reino de Dios y conoceremos las bendiciones de Dios y las promesas de Dios para siempre y siempre. Como dije, no hay mejor noticia que el evangelio. Y el evangelio comienza con el nacimiento del Mesías. Vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a ir, como le dije, al Lucas capítulo 2. Lucas aquí nos entrega un relato sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y nos los dará con gran detalle. En segundo lugar, siempre debemos recordar algo. Cuando abrimos la Escritura, vemos capítulos y versículos, pero en la Biblia hebrea, en los textos originales, no existían citas, ni capítulos, ni referencias de versículos. Y una de las ventajas de eso era lo siguiente, porque leíamos algo y veíamos un contexto de lo que estábamos leyendo. Todo esto se hizo por medio de la traducción de la Biblia hebrea a los diversos idiomas que nosotros tenemos, como inglés, español y portugués, y etcétera, etcétera. Entonces, por eso se hizo capítulos y versículos, para poder encontrar nosotros con facilidad a la hora que estudiamos la palabra de Dios y no perdernos. Es para tenerlos como referencia, los capítulos y versículos, pero realmente la Biblia original no fue escrita de esa manera. Pero bueno, eso es lo que les decía, el contexto de lo que leemos antes y lo que leemos ahora, ya que yo estaba estudiando el capítulo 1, y cuando comienzo ya a leer el número 2,
ya a veces se olvida de lo que estamos estudiando, ya que en el capítulo 1 estudiamos acerca de Juan el Bautista y ahora que empezamos a leer el capítulo 2, tenemos que también tener en cuenta el contexto de lo que leímos en el capítulo 1. Así es de que cada vez que nosotros leemos la Biblia debemos leer el versículo y el contexto de lo que quiere decir ese versículo. Así es de que, y ahora que comenzamos en el capítulo 2 hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Lucas quiere que sepamos que el Señor Jesucristo vino a este mundo para aquellos que comprenden la dependencia de Dios. No hay esperanza sin Dios, sin la redención, sin que Él nos rescate. ¿Y cómo lo hizo? Es la pregunta, ¿no? Este Hijo eterno de Dios que entró en este mundo tomando sobre sí carne humana a través de la encarnación por medio de la concepción a través del Espíritu Santo para que Dios pudiera redimir a la humanidad. Esta oferta y su potencial es para todo el mundo y lo sabemos porque la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo. Igualmente Juan nos dice que Él murió no solo por nuestros pecados, es decir, por los pecados de los creyentes, sino por los pecados de todo el mundo. Entonces, este mensaje de redención es muy amplio que se ofrece a todas las personas, pero oye bien, realmente es un mensaje muy estrecho, muy angosto, muy específico. Es únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él hizo en esa cruz, derramando su sangre, dando su vida, y todo eso confirma o es confirmado como aceptable para Dios cuando Dios lo resucita de entre los muertos. Así que todo comienza con el nacimiento del Mesías. Repito, Él entró en este mundo porque no había de otra manera. La humanidad entera dependía de Él, de la salvación que Él nos dio a través de la cruz del Calvario. Así que lee conmigo el primer versículo. Dice: aconteció en aquellos días. Esta primera palabra, pero, muestra un contraste. Existe una relación entre Juan en el desierto, que el mensaje de independencia, con el siguiente tema, que aunque está relacionado, es diferente. Así que dice el versículo: pero aconteció en aquellos días que un decreto, literalmente la palabra dogma o el decreto, salió de César Augusto. Ahora, aquí vemos algo, vemos a César, quien se encuentra muy distante en Roma, y en este momento, en el momento en que nació el Señor Jesucristo, Roma era el imperio que dominaba el mundo, y el hecho que se haga referencia al César y al imperio romano nos dice algo. Lo que estamos leyendo en Lucas, capítulo 2, tiene implicaciones para todo el mundo. Noten lo que dice. Esto sucedió, este decreto de César Augusto, ¿en qué consistía? En que todo el mundo tenía que ser empadronado, o tenía que registrarse o hacerse un censo. Debido a ese censo, todo el mundo sería afectado. Y esto es para decirle al lector, a nosotros, que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo se coloca dentro de este contexto. ¿Por qué? Porque su nacimiento afecta a todo el mundo. Puede traer un cambio. ¿Y qué tipo de cambio? Pues el cambio de redención. Una de las cosas que debemos recordar es que el matrimonio es un pacto de redención. Tiene dentro de los parámetros del matrimonio un aspecto redentor. Hay algo que se paga, ¿sí? Es en la cultura hebrea era así, que cuando el hombre se iba a casar con su esposa, una mujer,
tenía que pagar un tributo, tenía que pagarle a la familia de la mujer, de su esposa, tenía que pagar un precio por esa esposa. Recuerden la historia de Jacob, que él trabajó por 2 esposas porque fue así como su suegro digamos así, que la engañó, porque él trabajó por la menor, pero a la hora de casarse el suegro le dio la mayor. O sea, eso nos indica a nosotros, y eso la Biblia nos hace constatar que esa era la cultura hebrea, la cultura judía, o sigue siendo, que el hombre tiene que pagar un precio por la esposa que va a tomar él en ese momento. Entonces se convierte ahora, debido a la redención por ese pago, se convierte ella en un miembro o un nuevo miembro de una nueva familia, de una familia diferente. Vemos que ella entra en una relación con su esposo, pero también se convierte en parte de una nueva familia. Hay una transición. Y del mismo modo, a través del trabajo redentor de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo nos convertimos en parte de una nueva familia, la familia de Dios. Así que todo esto se está construyendo de una manera que nos enseña estos principios. Así que todo el mundo debía ser censado. El versículo 2 dice, este primer censo se hizo, tuvo lugar por primera vez cuando Cirenio, gobernador de Siria, o sea, cuando Cirenio gobernaba Siria. Ahora, una vez más, vemos un hecho histórico aquí. Cuando miramos esto, sabemos que el emperador era César Augusto. Sabemos en la historia sobre este censo. Noten que se nos da una referencia de tiempo muy específico, cuando Cirenio gobernaba Siria. Así que todo esto nos transmite a ti y a mí, los que leemos, que se trata de un hecho histórico. Esa es la razón por la cual se escribió de esa manera. Este decreto fue emitido por César Augusto en los días en los que gobernaba Cirenio sobre Siria. Hechos históricos que se pueden comprobar. Así que conocemos el tiempo, el momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el verso 3 dice, todos debían ser empadronados o registrados, cada uno en su propia ciudad. De nuevo, la vida de todo el mundo iba a ser alterada por este censo. No importa dónde estuviera la persona, tenía que regresar a la ciudad histórica donde nació. Y esto revelará algo muy importante, porque vamos a ver un énfasis en una familia. Y de esta manera les explico que de esta familia ya habíamos hablado antes. Me refiero a una mujer llamada María. En nombre hebreo es Miriam, pero que conocemos como María. Si leemos el texto griego, dice Miriam, no María. Pero de igual forma, en este pasaje de la Escritura, vemos que del cual vamos a hablar, subió de Galilea. ¿En qué deberíamos pensar cuando oímos Galilea? En que algo se revelará. Y vamos a ver que Dios estaba obrando para cumplir su promesa de pacto. Así que también en el versículo 4, y José también subió de Galilea, de la ciudad llamada Nazaret. En cuanto a Nazaret, necesitamos entender que no se deriva de la misma palabra que el voto nazareo. Muchas personas piensan que Jesucristo tuvo el cabello muy largo porque era nazareo. Eso es falso porque la Escritura no dice eso. La Escritura dice que vivía en Nazaret. ¿Sí? Vivía en Nazaret. Pero no tiene nada que ver con eso, sino que es una palabra diferente
que no tiene nada que ver con ese voto que algunos tomaban de no cortar su cabello. Es una palabra diferente con letras diferentes. Y el término Nazaret tiene unas implicaciones proféticas. Y me refiero a la ciudad de Nazaret, que se forma de una palabra que es como un brote, como una rama que sale de un tronco. Y conocemos la profecía con respecto al Mesías, que dice que habrá un brote, una rama que sale del tronco de Isaí. ¿Y quién era Isaí? Isaí era el padre del rey David. ¿Por qué eso es importante? Volvamos al verso 4. También José subió de Galilea. Él estaba viviendo ahí en Galilea, en la ciudad de Nazaret. Pero ¿a dónde fue él? Se fue a Judea, a esa tierra que se le asignó a él, a la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque aunque vivía en Galilea, su descendencia provenía de la tribu de Judá. Y no solo de la tribu de Judá, que es una tribu mesiánica, lo sabemos desde Génesis 49:10, sino que vean que dice aquí, a la ciudad de David. Ahora estamos tratando con la familia de David, estamos refiriéndonos al rey David. ¿Por qué es importante? Porque esa es la línea mesiánica, y sigue diciendo que fue a la ciudad de David que se llama Belén. Y sabemos proféticamente en Miqueas, por ejemplo, capítulo 5, probablemente el versículo 2, que es el 1 o el 2, allí se habla de cómo Dios hará algo poderoso en Belén. ¿Y qué será? Justo lo que estamos leyendo aquí, que el Mesías se manifestará, tendrá una conexión con esta ciudad de Belén, debido a David. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el hijo de David, es decir, que viene desde esa misma familia, de ese mismo linaje. Así que Dios está obrando que proféticamente Jesucristo tenía que nacer en Belén, y por lo tanto Dios permitió que, o causó que este nacimiento tenía que haber ese censo. Un censo que impactó al mundo, así como el nacimiento del Mesías impactaría al mundo, pero que también hizo que José, quien estaba contento viviendo en el norte de Israel, o sea, en Galilea, en la ciudad de Nazaret, tuviera que levantarse, ir hasta Belén, la ciudad de sus ancestros, de su familia. ¿Por qué lo sabemos? Sigue diciendo que a través de él, porque él era miembro de este hogar, de esta casa, a la familia de David. Así que debido a que él no solamente era tribu de Judá, sino que también era de la familia del rey David. Ese era su linaje. Tuvo que regresar a la ciudad de David, es decir, a Belén. Belén también es conocida en el relato de Ruth, en el libro de Miqueas. Y sabemos que también un mandamiento muy importante que leemos en Deuteronomio capítulo 25, que en Boaz, la ciudad de Boaz, mediante lo que se conoce como el pariente redentor, él se casó con una mujer llamada Ruth, y a través de ellos nació un niño llamado Obed, que significa siervo, uno que trabaja. Y a través de este eventualmente nació Isaí, el padre de David, el linaje mesiánico que quedó establecido. Ahora vamos a ver el cumplimiento de lo que Dios había prometido, que un redentor visitaría al pueblo con el fin de provocar un cambio abierto al mundo entero, un cambio redentor para el mundo entero. Y la redención se relaciona con la salvación, que a través de este Mesías podemos tener victoria, una victoria del reino. La victoria del reino es la mejor victoria que podemos haber obtenido, estar en el reino de Dios por siempre y para siempre. Eso es solo posible por la redención de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice la Biblia en el versículo 5. Para ser empadronado con María,
Em, Otra vez aquí está María. ¿Y qué era María de José? La Biblia dice que era la mujer que había sido desposada o que estaba comprometida con él. Esto es importante. María es prometida de José, estaba desposada con él. Y ese desposorio o compromiso los hace legalmente casados. Y si ellos quisieran separarse, tendría que redactarse un decreto de divorcio. Ahora, sabemos que José consideró esa opción, pero Dios, mediante la revelación, o sea, en un sueño, le dijo a José que no se divorciara de ella. Por lo tanto, él la tomó como mujer porque el ángel le habló que no lo hiciera, porque él tenía planes para su pueblo y que él estaba haciendo la obra en su esposa. O sea, porque usted sabe que en la costumbre judía, si se daban cuenta de que ella estaba embarazada antes de haberse casado, o inclusive si José la hubiera denunciado que ella estaba embarazada y él ni siquiera había tenido relaciones con ella, pues la iban a apedrear. Entonces ese no era el plan de Dios. Por eso Dios, cuando vio la intención de José, cuando Dios notó en su corazón de José la intención de separarse, de divorciarse por el simple hecho de verla embarazada sin que él la hubiera tocado, entonces él sintió miedo. Pero Dios le dijo, no tengas miedo de tomarla por mujer. Eso es lo que nosotros sabemos y conocemos, que hemos leído esa parte de la escritura. Después del nacimiento del Señor Jesucristo, será confirmado en este pasaje, aquí en este pasaje también. Entonces, mira de nuevo el verso 5. Él aceptó ser parte de ese censo con María, que dijimos que era la esposa y que estaba comprometida y que estaba embarazada. Esta frase, estaba embarazada, se debe a la obra del Espíritu Santo. Vamos a ver que esta mujer, María, aunque está casada y aunque está embarazada, ella nunca había estado con un hombre, pero concibió no de manera normal, sino a través del Espíritu Santo. Era una virgen pura y casta hasta después que el Señor Jesucristo nació. Y eso es lo que nos vamos a enfocar. Dice que ella era su prometida, o sea, su esposa, y dice que estaba embarazada. El verso 6 dice, y aconteció que estando ellos allí, ¿en dónde estaban? Pues en Belén. Los días se cumplieron para que ella diera a luz. Ahora, ¿ves el aspecto maravilloso de Dios? Dios lo arregló todo. Dios usó circunstancias, o Él provocó esas circunstancias para que José se levantara y fuera a Belén, su ciudad histórica, la ciudad de sus ancestros, para que fuera registrado o empadronado allí de acuerdo a la ley romana. Y mientras estaba allí, no por casualidad, sino porque así Dios lo tenía planeado, dice que se cumplieron los días de María, y Dios lo sabe todo. Ahí Dios envió a Gabriel a donde estaba María y le habló sobre cómo ella concebiría por medio del Espíritu Santo, y ella respondió, ¿cómo puedo estar embarazada sin haber estado con un hombre? Entonces el ángel Gabriel le respondió, el Espíritu Santo te dará la concepción y por eso quedarás embarazada. Y por eso en ese momento perfecto que sabemos que ella está en el lugar profético de Belén, de acuerdo a la profecía en Miqueas capítulo 5, donde ella dará a luz. Ahora, recuerda algo, se nos dijo anteriormente en Lucas capítulo 1, 26, que ella se encontró a sí misma embarazada.
en el sexto mes, es decir, ya habían pasado 6 meses del calendario bíblico, por lo tanto sabemos algo. Verás, los romanos no le querían causar problemas al pueblo judío, y es por eso que en su mayor parte permitían a los israelitas adorar como querían. De hecho, el gobernador de Judea incluso participaba en la Pascua, como muestra de amistad, liberando a un prisionero en honor a las fiestas de las Pascuas, manteniéndose en línea con el mensaje de la Pascua, que tiene que ver con ser libres. Por lo tanto, es absolutamente imposible que haya un censo en curso y alguien tuviese que viajar tan lejos durante un tiempo de fiesta. Muchas personas enseñan que el Señor Jesucristo nació durante la fiesta de los tabernáculos. Es falso, porque no hay forma de que José, que era un hombre justo y serio acerca de las palabras y de los mandamientos de Dios, violara la Torá para estar en Belén, para estar en Belén en la fiesta de los tabernáculos. No, él no nació durante la fiesta de los tabernáculos. Sabemos que tampoco nació en el invierno. El 25 de diciembre no tiene nada que ver con el nacimiento verdadero de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo nació entonces? Dice que al finales de la primavera. Hay muchas partes en la Biblia que muestran evidencias de que ese fue el momento correcto. En el futuro las vamos a estudiar, pero en nuestro propósito hoy estamos estudiando Lucas 2. El verso 6, dice que los días se cumplieron para que ella diera a luz. Y el verso 7, y ella dio a luz a su hijo primogénito de ella. No dice de ellos, sino porque por lo general cuando hablamos del primogénito se refiere al esposo, pero no aquí en esta parte. La mujer tomó prioridad. Se está enfatizando de que en cuanto a este hijo que ha nacido, José no tuvo nada que ver. Biológicamente, él no engendró ese bebé, sino que fue a través del Espíritu Santo usando el vientre de María para que el Señor Jesucristo entrara a este mundo y llevara a cabo la obra de redención. Así que es muy importante que veamos esto. Y ella dio a luz a su primogénito. ¿Y qué hizo? Primero lo más común en las mujeres, lo envolvió en pañales y después lo acostó en un pesebre. Ahora, eso es extraño, acostarlo en un pesebre. Un pesebre, si tú visitas Israel, allí te llevarán a ver lo que es un pesebre. Es un comedero para animales donde puedes poner granos, agua, zacate para que coman. La mayor parte del tiempo no está hecho de madera, sino de piedra. Y lo que vemos aquí dice que ella lo acostó en el pesebre. ¿Por qué? Porque no había lugar, ninguna habitación para ellos en la posada, el mesón, en el lugar donde estaban alojados, como un motel. No había lugar para ellos porque tantas personas habían llegado a Belén debido al censo y José y María estaban afuera en un establo de animales que fue lo único que encontraron. Y por eso estaban allí con los animales. Entonces no había otro lugar. Ella lo acostó ahí en un pesebre. Esto habla de su humildad. Proféticamente era que no habían de ser, proféticamente ellos están cumpliendo la profecía de que en Belén no iban a encontrar lugar para ellos. No iba a haber lugar en donde nuestro Señor Jesucristo naciese, sino lo único que encontraron, vuelvo a repetir, la Biblia lo dice, fue un pesebre donde estaban los animales reunidos ahí.
Entonces, si miramos las evidencias que la Escritura nos brinda, la Biblia nos dice, nos da mucha información sobre Señor Jesucristo, de que es de la tribu de Judá, de que es de la familia de David, de que nació en Belén. Y ahora déjenme decirles simplemente que cuando miramos todos los eventos que tenían que suceder para que se cumplieran las profecías, es tan maravilloso, es espectacular que el Señor Jesucristo cumpliese paso a paso, Él cumpliese todas estas profecías en cuanto al tiempo, el lugar, la familia. Todo eso nos dice que podemos creer en Dios. Lo que Él promete siempre lo cumple. Y para que estas cosas se cumplieran, todo el mundo fue impactado. Todo el mundo tuvo que ser registrado en ese censo. Y de nuevo, ¿cuál es el mensaje? Uno muy directo. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo tiene implicaciones para todo el mundo. Su nacimiento debería interrumpir tu vida. Su nacimiento debería hacerte pensar en Dios. Su nacimiento debería hacerte pensar en la providencia de Dios, en el poder de Dios, el propósito de Dios y el hecho de que Dios es un Dios redentor. Dios movió al mundo en ese tiempo para que el fin de que su palabra se cumpliera. Y déjenme compartir con ustedes que no solo en cuanto a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo se cumplieron todas las cosas, sino que también cuando Él regrese al final de los tiempos para establecer su reino, todas estas profecías de igual forma ciertamente tienen que cumplirse. Y Dios va a hacer justo eso. Él cumplirá todas las profecías que quedan por cumplir. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en el tiempo de la esperanza bendita para nosotros los creyentes, y luego cuando Él venga por segunda vez para salvarnos a todos nosotros. Dios siempre es fiel. ¿Y cuál es el mensaje para nosotros? Pues recuerda cómo comenzó el nacimiento de Mesías. Juan el Bautista moraba en el desierto y eso habla sobre dependencia, confianza, apoyo. Y este es el mensaje para nosotros. Si queremos vida eterna, si queremos que Dios trabaje en nuestras vidas hoy, entonces debemos tener dependencia del Evangelio, el único medio dado a los hombres por el cual podemos ser salvos y tener la victoria. Así de que, amados hermanos, me dio mucho gusto compartir esta escritura con ustedes, esta parte esencial de lo que se vive el día de hoy, de lo que son las fiestas de la Navidad, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que no nos olvidemos del contexto, que no nos olvidemos tampoco de lo que significa para nosotros los cristianos. Redención. Esto es lo que Dios trajo al mundo por medio de su nacimiento. Redención, hermanos. Por medio de Él nosotros encontramos paz, porque eso fue el mensaje. Paz a los hombres de buena voluntad. Tenemos que encontrar paz. Encontramos esa paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de estar alegres, debemos de estar gozosos por ese resultado. No me extiendo más. Y el próximo video explicaremos, continuaremos con la historia de nuestro Señor Jesucristo después de su nacimiento. Así es de que, hermanos, espero que me hayan entendido el mensaje y espero que Dios les bendiga y que haya sido de bendición este video. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Cristóbal Hipólito. Este es su canal de cosas interesantes y bendiciones para todos. Hasta el próximo video.